damos gracias al Señor que nos permite estar en su casa una vez más. Y el propósito de estar aquí es alabar a nuestro Dios. Primero venimos a traer nuestros corazones ante la presencia del Señor, entregarlo en adoración, y luego Él nos dará respuesta a nuestra adoración hablando de la palabra. Le pido en el nombre de Jesús que cualquier cosa que nos pueda distraer, cualquier cosa que esté en nuestra mente, en este momento nosotros podamos soltarlo. Y te voy a invitar a que cierres sus ojos y vamos a orar, a ponerle la mano del Dios Altísimo en esta mañana para que con libertad podamos adorarle. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana preciosa que hoy tú nos has permitido llegar al lugar más hermoso que es tu casa. Hoy venimos con un solo propósito, es adorar y bendecir tu nombre, reconocer que tú estás en este lugar, porque tu palabra dice que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, y tú estás aquí en este lugar. Esta es tu casa y tus hijos nos reunimos aquí con un propósito, y es de bendecir y glorificar tu nombre. Invitamos al Espíritu Santo que en esta mañana se pasee en este lugar, que en esta mañana, Señor, todo lo que perturbe nuestra mente y nuestros corazones caiga delante de ti en esta hora. Toda perturbación sea quitada, para que con libertad podamos exaltar tu nombre. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios, que tu presencia se manifieste en este lugar de una manera maravillosa, Señor. Que hoy tu pueblo en libertad pueda adorarte y pueda bendecirte a ti, Señor. Entregamos este servicio en tu mano poderosa y creemos que este es un día glorioso, donde tu presencia se paseará en medio nuestro. Te lo pedimos, Señor, en el glorioso nombre de Jesús. Amén, amén. Le voy a invitar a abrir su Biblia en el Salmo 90. Vamos a leer algunos versos. Este salmo glorioso de Moisés, donde Él nos presenta la eternidad de Dios y la transitoriedad de nuestras vidas. Dios es eterno y nosotros somos transitorios. Y ese Dios eterno nos escogió a nosotros. Qué bendición tan grande. Y Moisés comienza diciendo en este salmo, dice: el Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¡Wow! ¡Qué reconocimiento de la eternidad de Dios! Tú eres Dios, y desde generación tras generación, Dios nos ha sido refugio. ¿Cuánto han encontrado en Dios un refugio? Y a menos que comprendamos la cabalidad de la realidad de la vida que tenemos nosotros, no podemos entender a ese Dios eterno. Así que Moisés no se queda ahí, nos presenta que Dios es eterno, Dios es fiel y Él guarda los suyos en cada generación. ¿Te sientes guardado y protegido por Dios? Amén, amén. Pero Él no se queda ahí. Él nos presenta a nosotros, quienes somos nosotros, y dice: vuelve al hombre hasta ser quebrantado. Que Dios nos quebrante en esta mañana el corazón para que podamos reconocer su presencia. Y dice: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Oigan eso, ¿quién es nuestro Dios? Un día, 1000 años es como el día que pasó. Dice el verso 5: los arrebatas como torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Eso somos nosotros, como la hierba. Hoy estamos aquí floreciendo, pero en la tarde uno de nosotros puede que esté muerto. Y que no sea así, pero si es así, mucho mejor todavía. Nos vamos con el Señor, ¿verdad? Dice
porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a luz de tu rostro. Todas nuestras maldades están delante de Él, porque todo nuestro día declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Como todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según se debe ser temido? Y yo quiero que pensemos en esto en esta hora. En el verso 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Es muy necesario que nosotros aprendamos que nosotros somos pasajeros, pero el Dios es eterno. Es necesario que nosotros entendamos que no tenemos todo el tiempo para realizar el propósito de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que ser personas sabias y prudentes, entender que el tiempo es corto, que el tiempo es breve, y que nosotros tenemos que cumplir el propósito por el cual Dios nos ha traído a la tierra, ¿verdad? Y de acuerdo a Moisés, los años de nuestras vidas pronto pasan, pronto pasan, pronto pasan. Y nosotros estamos aquí con el primer propósito es reconocer a Dios, alabarle y glorificarle. Y el segundo propósito es movernos en el propósito de Dios para nuestras vidas. En esta mañana nosotros podamos reconocer, aleluya, que somos finitos, pero servimos a un Dios infinito. El tiempo es corto, pero que el tiempo de Dios es eterno. Quiero estar concedido en esta mañana, alabarle, bendecirle, glorificarle, honrarle.
nuestra